Entonces, lo que voy a hablar es de los nuevos paradigmas y de cómo ha cambiado la mentalidad de haber sido de alguna manera objetivo en tratamiento de la hemoglobina glicosilada, es decir, el control metabólico, a cómo hoy vemos a la diabetes en disminución de riesgo cardiovascular. Y voy a empezar con esta fotografía, que ya fue publicada hace algunos años en una revista de circulación popular en los Estados Unidos, haciendo de alguna manera énfasis de la importancia que tiene la diabetes como uno de los factores de riesgo de mayor mortalidad a nivel mundial. Pero el problema del metabolismo no se inicia cuando se hace el diagnóstico de la diabetes, sino desde el estado de hiperglicemia. Y este artículo muy interesante, pues de alguna manera ya habla de que la diabetes mellitus puede reducir la expectativa de vida entre 5 y 15 años y que es posible también que el control metabólico potencialmente pudiese disminuir la tasa de morbimortalidad cardiovascular. Y desde el punto de vista cronológico, me parece que hay que hacer referencia a este primer estudio que fue publicado por el doctor Hafner en la División de Epidemiología en Texas, y está publicado en el New England en 1998, y cabe mencionar que este estudio, aunque es un estudio con un número de pacientes no muy grandes, fue el que dio la pauta en el ATP3 para hacer bioequivalente o equivalente de riesgo cardiovascular a la diabetes a la enfermedad coronaria. Estamos hablando de casi hace 20 años. Lo que me parece curioso es que lo más obvio de la diapositiva tardamos mucho tiempo en hacerlo evidente, que fue el pronóstico o mal pronóstico de los enfermos que tienen diabetes mellitus con enfermedad aterosclerosa, que evidentemente es mucho más sombrío. Hoy, publicación del 2015, vemos cómo en aquellos sujetos que no tienen ni diabetes ni enfermedad coronaria, que sería el grupo control, pues de alguna manera el tener diabetes efectivamente confirma la visión del doctor Hafner en que son prácticamente equivalentes en riesgo y se duplica con respecto al basal cuando hay enfermedad coronaria. De tal suerte pues que sí queda corroborado que la diabetes tiene como factor de riesgo la misma que el haber tenido enfermedad coronaria. Pero, ¿qué pasa cuando hay diabetes en presencia de un infarto y o de enfermedad vascular cerebral? Primero, el riesgo se duplica y es exactamente el mismo que haber tenido dos eventos de aterosclerosis en diferentes territorios, en el coronario y en el vascular cerebral. Y se vuelve a duplicar si hay otros eventos, dos eventos en distintos territorios asociados a la diabetes. Dicho en otras maneras, la expectativa de vida está dependiendo en reducción de las comorbilidades. Y es por eso que en el artículo anterior abren un espectro de entre 5 a 15 años. Hoy sabemos que si la pérdida de vida en diabetes es de 6 años, aquí se duplica a 12 y acá puede llegar a 15. Por eso es que depende la pérdida de años de los estados de comorbilidad. Ahora, del UCA-PDS podemos tomar la relación que existe entre la hemoglobina glicosilada y las complicaciones tanto micro como macrovasculares. Sin embargo, me parece que hay algo que es muy importante analizar y discutir. Si bien es cierto que hoy los objetivos terapéuticos de la hemoglobina glicosilada están por debajo de 7, las complicaciones macrovasculares están presentes incluso con hemoglobinas entre 5 y 6, lo cual evidentemente no suena muy lógico en cuanto al control metabólico, porque aún, insisto, con esos niveles de hemoglobina glicosilada, las complicaciones ya existen. Ahora, ¿qué pasa con las microvasculares? También tienen una relación directa con hemoglobina glicosilada, pero curiosamente el salto más importante en complicación está cuando está por arriba de 9. Entonces, sí es importante tenerlo por debajo de 7, sí, pero también, aunque no en la misma proporción, puede haber complicaciones por este contexto. Dentro del mismo estudio,
el control intensivo de la glucosa de casi un punto porcentual por más de 10 años, pues reduce de alguna manera la enfermedad microvascular y también probablemente la enfermedad macrovascular. Lo que es un hecho es que el control metabólico estricto disminuye las complicaciones microvasculares y por lo tanto está más que justificado. Entonces sí es importante llevar el control estricto de la glucosa y de todo el estado metabólico. Sin embargo, si las complicaciones empiezan desde la intolerancia a la glucosa en un periodo asintomático, entonces me parece que hay dos preguntas que salen a relucir de manera muy importante. Primero, ¿cuándo iniciar el tratamiento farmacológico para la prevención de las enfermedades cardiovasculares? Y la segunda, ¿con qué medicamentos antidiabéticos debemos de llevar a cabo este propósito? Entonces no resulta ilógico, todo lo contrario, el pensar de que la industria farmacéutica se dedicó durante mucho tiempo a buscar reducciones importantes con combinación de medicamentos para disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada y por inferencia pensar que pudiese haber una disminución de la mortalidad cardiovascular. Sin embargo, hay un cambio en el paradigma que se inicia en 1999 después de la aprobación de la rosiglitazona y su comercialización. Y el primero de ellos fue el doctor John Bush de la Universidad de California, de Carolina del Norte, que fue el primero desde el punto de vista observacional en darse cuenta que la utilización de la rosiglitazona estaba incrementando el número de infartos en su población. Pero mientras este análisis observacional se llevaba a cabo, de alguna manera empezaba a haber publicaciones o por lo menos estudios de investigación, ya no solo en el área de la hemoglobina glicosilada, sino buscando otros puntos secundarios como la proteína C reactiva y la interleucina 6, para tratar de demostrar que el control metabólico también tenía un efecto importante en la disminución del proceso inflamatorio causado por la propia diabetes. Y a la par, en el 2005 sale el primer metaanálisis de 37 estudios que evidenció un riesgo incrementado de 31% en la incidencia de infarto causada por la rosiglitazona. En aquella época se consideró al doctor Stephen Nissen, que fue el jefe del servicio de cardiología de la Cleveland Clinic, una de las personas con mayor capacidad de influencia en los Estados Unidos. De tal manera que la FDA lo invitó a ser consultor y le pide que haga un análisis de alguna manera de todos los estudios que estuviesen publicados con respecto a la rosiglitazona para comprobar si había un efecto directo sobre la enfermedad vascular. Y así el grupo del doctor Nissen hace un análisis de 42 estudios aleatorizados con un tiempo de 6 meses de duración o más, y lo que él encuentra es que los intervalos de confianza son terriblemente grandes y que la relación de riesgo es del 43% de provocar un síndrome coronario agudo. De tal manera que la conclusión, de alguna manera, de esta publicación es muy simple. El objetivo último en el tratamiento antidiabético es disminuir las complicaciones cardiovasculares y no una mejoría por laboratorio en el control glicémico. Y entonces viene insisto, el nuevo cambio en el paradigma. Esto lleva de alguna manera a que la FDA haga un cambio en la forma en la que se deben de presentar los medicamentos antidiabéticos para su aprobación en los Estados Unidos. Y sale esta guía, que es una guía corta de 8 páginas, que de alguna manera como lineamiento general es tener un diseño de estudios en desenlaces cardiovasculares, obviamente comparado con el placebo. Y lo que ellos hacen es tomar en consideración tanto la relación de riesgo como el límite superior en el límite del intervalo de confidencialidad. De tal manera que cuando un producto tiene un límite en el límite superior del intervalo de confianza arriba de 1.8, pues evidentemente no va a ser ni con mucho aprobado y por lo tanto la industria no continúa con el proceso. Si la relación del riesgo en el límite superior sobrepasa el 1.3, es probable que pueda seguir con el desarrollo y la comercialización,
Y desde luego si cruza el 1, se considera a ese fármaco como un fármaco seguro con respecto al placebo, es decir, es exactamente igual de seguro que el placebo. Pero también nos permite conocer que si está por debajo del intervalo superior de confianza, abajo de 1, pues entonces es superior al placebo y evidentemente la fase aprobatoria existe. Lo voy a decir en otras palabras. Una vez que has demostrado que el fármaco es eficaz, pues ahora hay que demostrar que el fármaco es seguro. No me gusta la palabra de MACE, porque el español es mucho más bonito, pero bueno, de lo que habla al final del día es de desenlaces cardiovasculares. Se analizan entonces 9 diferentes estudios multicéntricos de 87,000 individuos en 4 años, que vale la pena mencionar que es un número muy parecido en 10 años a todos los estudios publicados en la literatura con estatinas. Entonces, mientras se llevó 10 años todo el conocimiento en el área de las estatinas, aquí en un periodo mucho más tiempo de corto, se analizó prácticamente el mismo número de enfermos. Y lo que se logra observar, por ejemplo, es que en el caso de los inhibidores de la DPP-4, todos son fármacos seguros. Ninguno tiene la disminución en el intervalo superior de confianza en menos de 1. Entonces, no disminuyen la mortalidad cardiovascular, pero sí son fármacos seguros para llevar a cabo el control metabólico. ¿Qué pasa con los inhibidores de la GLP-1? Bueno, pareciese que el efecto de clase no se da. Los medicamentos que han demostrado una disminución de la mortalidad cardiovascular son la liraglutida y la semaglutida. Son los dos que de alguna manera han demostrado un efecto benéfico en disminución de riesgo cardiovascular. Y en el caso de los inhibidores de la SGLT2, la empagliflozina y la canaglifosina tienen una reducción del riesgo del 14% ambos, a diferencia de la dapagliflozina que su intervalo de confianza superior sobrepasa el 1. Entonces es un fármaco seguro, pero no disminuye la muerte cardiovascular. Este es el primer estudio publicado en el 2016 que de alguna manera demuestra en más de 9,000 pacientes que el control metabólico con liraglutida, pues de alguna manera disminuye el riesgo cardiovascular en un 13% cuando estamos hablando del punto compuesto de muerte, infarto y la enfermedad isquémica vascular cerebral. El subanálisis de pura muerte cardiovascular llegó a abrir las curvas e disminuir la muerte cardiovascular en este estudio hasta en un 22%. Entonces me parece que hay una diferencia muy grande en cuanto al control metabólico y la relación de disminución de riesgo cardiovascular. Después viene el EMPA-REG, que de alguna manera también demuestra una disminución del 14%, con un incremento en la mortalidad, una apertura mayor en la mortalidad cardiovascular y en la mortalidad total, y también un efecto benéfico sobre la insuficiencia cardíaca. La canaglifosina tiene un poquito de diferencia con respecto al EMPA-REG y después al término de la charla lo pudiésemos discutir con los endocrinólogos también, en cuanto a que además de ser pacientes con diabetes y alteraciones en el estado metabólico, el 35% de la población incluida en el estudio es prevención primaria, a diferencia del EMPA-REG en el que solo fue en enfermos con enfermedad cardiovascular establecida. Y yo creo que eso me parece que es algo que resalta. El objetivo primario pues sigue siendo el mismo por el tipo de guía a la que deben de ser sometidos, como ya hablamos de la FDA, la muerte, el infarto y la enfermedad vascular cerebral, y de manera secundaria la mortalidad general y la muerte cardiovascular y estos otros subrogados, que me parece que no es tan despreciable y que veremos en un minuto más los resultados. Así vemos cómo el programa completo del Canvas pues incluyó a más de 10,000 pacientes.
De ellos, 4.347 corresponden a la aleatorización a placebo y los otros 5.795 al SGLT2. Como ustedes pueden ver en el análisis demográfico, son prácticamente iguales los dos grupos, lo cual le da un gran valor. Y este es el efecto sobre la hemoglobina glicosilada con respecto al tiempo. Hay una disminución muy importante con respecto al placebo en el primer año y después se estabiliza para tener casi un punto porcentual en disminución de la hemoglobina glicosilada. ¿Tiene un efecto sobre la presión arterial? Sí, porque la inhibición de los receptores pues hace de alguna manera que se elimine por la orina la glucosa y esto de alguna manera tiene cierto efecto en disminución de la volemia y por lo tanto con un efecto directo sobre la presión arterial. ¿Qué tanto disminuye la cifra de presión arterial? Cerca de 4 milímetros de mercurio en las cifras de presión arterial sistólica. Tiene un efecto también sobre el peso corporal con disminución de 1.6 kilos de peso. Y los resultados del punto primario compuesto es de una disminución del riesgo del 14% con un significado estadístico muy importante. El otro punto que me parece importante señalar es que si bien en este nivel todavía no hay un cambio estadístico significativo, sí es importante ver que las curvas se abren prácticamente desde el inicio del tratamiento, lo cual quiere decir que el efecto sobre el sistema vascular es un efecto inmediato. Si uno analiza, y ahora ya no habla sobre la población completa de los dos grupos, sino única y exclusivamente en prevención secundaria, sucede algo muy parecido en cuanto a la curva con las estatinas. La reducción de riesgo es mucho mayor y en este sentido llegó a tener una reducción del 18%. Entonces, en las dos poblaciones hay beneficio, primaria y secundaria, y evidentemente si es de mayor riesgo la secundaria, pues el efecto benéfico es todavía mucho mayor. La hospitalización por insuficiencia cardíaca, de la misma manera, las curvas se abren desde un principio y al término del estudio, pues hay una disminución del 32% del riesgo relativo de hospitalización por falla cardíaca. Y en sujetos cuya depuración renal inicial es arriba de 60, de alguna manera el compuesto renal también es muy importante porque retrasa también el efecto sobre la nefropatía. Entonces tiene un efecto doble que también era esperado y que este resultado ha llevado a hacer otro estudio, que es el CREDENCE, y que será presentado seguramente en el Congreso del American College of Cardiology en marzo, que estarán ya los resultados disponibles al público, pero que seguramente tendrá un efecto positivo sobre la progresión en la enfermedad renal. Así, en prevención tanto primaria como secundaria se necesita el número necesario de pacientes a tratar de 43, que ya es muy significativo por debajo de 50, y cuando uno habla de la población en eventos cardiovasculares mayores, de población secundaria, solo 28, y comparativamente con el EMPA-REC de 31. Por otro lado, los eventos cardiovasculares mayores se necesitan 28 con respecto al 31 del estudio Canvas, del estudio EMPA-REG. Entonces esa es la diferencia. Desde el punto de vista de seguridad de todo lo que se ha publicado, me parece que lo más importante, que sí es de resaltar, es que se encontró en el programa Canvas un mayor número de amputaciones. Vale la pena mencionar que el grupo donde más posibilidades existe de tener amputación son en el grupo de pacientes que ya había presentado amputación o bien que tenían enfermedad arterial periférica. Aún así, el porcentaje de amputaciones es casi del doble en el grupo tratado con canaglifosina. La conclusión, pues, del programa Canvas cumple su objetivo primario para demostrar la seguridad y la eficacia de la canaglifosina, pero el perfil de riesgo-beneficio es favorable en pacientes con elevado riesgo cardiovascular
y desde luego esto le da la indicación reciente de prevención cardiovascular mayor. El uso de canaglifosina se asocia a un mayor número de amputaciones, sobre todo, como ya mencioné, cuando hay la amputación previa o la enfermedad arterial periférica. Y este año se publica el subanálisis sobre la enfermedad vascular cerebral, donde hay una disminución en el número de eventos vasculares de tipo hemorrágico. Y esto me parece que ha sido importante porque la protección sobre la enfermedad vascular cerebral, pues de alguna manera ha llevado a que en enero de este año la COFEPRIS haya aprobado la indicación de Invokana para reducir el riesgo de eventos vasculares y de enfermedad cerebrovascular también en población adulta. Entonces, el nuevo paradigma, por lo menos visto desde mi óptica, es, ¿debo dar un análogo de un GLP-1? ¿Debo dar un inhibidor de SGLT2? ¿O los puedo combinar? Que yo creo que es hacia donde va a ir el futuro. Entonces, por vez primera, el control metabólico con nuevos antidiabéticos disminuye la morbimortalidad cardiovascular y evidentemente a los que vemos enfermos coronarios o con aterosclerosis coronaria y o sistémica, pues evidentemente se ha convertido en parte de nuestro armamentario farmacológico. Los efectos benéficos no son de clase, ya vimos que no todos los análogos de GLP-1 disminuyen la mortalidad, ni tampoco en el caso de los inhibidores de la SGLT2. Pero la asociación de estas dos clases terapéuticas, si no bien han sido probadas en combinación en ensayos clínicos, no existe contraindicación para su prescripción y están evidentemente incluidas en las guías del ADA del 2018. No quise de manera intencionada poner el algoritmo, porque es un algoritmo que se ve tan grande en la publicación que si no se desmenuza, por más que uno lo ponga en la pantalla, es difícil su análisis, pero simplemente vale la pena mencionar que, insisto, están ya dentro de las guías y evidentemente en el caso de la mayoría, pues con enfermedad cardiovascular establecida. Pero yo quisiera de alguna manera invitarlos a la discusión porque me parece que hay mucha tela de donde cortar. Yo soy diabético y en un foro pregunté que cuál era el mejor momento para la utilización de estos dos productos, porque estamos acostumbrados a utilizar a la metformina como primera elección y muchas veces asociada a un DPP-4. Y la respuesta fue, cuanto antes mejor. Y entonces fui con el endocrinólogo, que era el ponente, y le dije, ¿por qué no me has dado un medicamento diferente? Y su respuesta fue, porque es muy temprano. Entonces quiero pensar que porque no tengo enfermedad cardiovascular, pero no estoy teniendo prevención primaria. Entonces hoy me parece que estamos en un contexto un poquito diferente. No quiero decir que no se deban utilizar los otros medicamentos, pero creo que podríamos ser mucho más agresivos cuando no hay un control adecuado y cuando el perfil de riesgo es muy alto. Y en esas circunstancias creo que hoy la puerta está abierta para, de alguna manera, utilizar los nuevos medicamentos. Así es que les dejo la palabra para que ustedes de alguna manera puedan dar sus opiniones al respecto.